Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos 11:38 de la mañana de hoy domingo 15 de marzo. Bueno, día 16 y ya por allá, por esos lares, van por el 17. Nos llevan unas cuantas horas delante. Eh, bueno, todavía no están. Me falta una hora para que sea lunes en Irán. Pero bueno, 16 días después, es decir, 2 semanas de guerra y hay una situación radicalmente distinta en el mundo entero, no solamente entre los actores que iniciaron esta guerra, Estados Unidos e Israel, y por supuesto las afectaciones que ha recibido Irán en su territorio, sino, bueno, vamos a hablar hoy de hasta dónde va llegando las afectaciones de esta guerra que no se sabe todavía cuál es su objetivo principal, Eman, y los secundarios y los cambios que ha tenido en estos 16 días este objetivo militar de esas dos potencias, ¿no? Frente a Irán y frente, la verdad que al mundo entero. Entonces, compañero, a 16 días hay un escenario en donde la comunidad internacional reconoce que hay bajas no solamente de vidas, sino que de lo poco que quedaba de el derecho público internacional, hay bajas en el ámbito de las relaciones internacionales, en los organismos multilaterales, y hay que decirlo abiertamente y directamente, como se dice ya en los medios, de Naciones Unidas y todo su estamento. En esta semana hubo una censura, imagínense, del Consejo de Seguridad a Irán, a la República Islámica de Irán, cuando ella es quien ha sido el país amenazado, la víctima en esta guerra, el país violentado y bueno, seguimos teniendo estos desequilibrios políticos en esas instancias que hoy están realmente en discusión, ¿no? Su existencia a posteriori de este flagelo que no sabemos si será 3 semanas más, 2 semanas más, 5 semanas más, o el tiempo que al final se determine. Europa está en shock. Tengo que empezar por ahí, también por decirlo esta semana porque Donald Trump ha levantado las sanciones al petróleo ruso, que habría sido, digamos, la punta de el factor fundamental de ese bloqueo a Rusia frente a Europa, ¿verdad? Que habría de alguna manera fundamentado el apoyo europeo y, bueno, de toda la OTAN en esa guerra de Ucrania, es decir, a Ucrania, y hoy vemos que de un plumazo, pues el petróleo ruso, vaya, además lo dice porque es una política tan descarnada esta que hace Trump, que dice, mira, voy a levantarlo por el tiempo que a mí, o sea, que a nosotros los estadounidenses nos convenga, que puede ser un día, 10 días o un mes, y ello habla del desprecio que tienen los Estados Unidos y concretamente en la política de Donald Trump al mundo entero. Nadie escapa, no escapa Rusia, no escapa China, no escapa Japón, no escapan sus aliados a ese desprecio que tiene los Estados Unidos al resto del mundo. Entonces, ese es el escenario que tenemos hoy, muy duro. Yo estaba escuchando ayer una entrevista que le hicieron a un ex embajador de la India en Rusia, en la Federación Rusa, que fue embajador por allá por el 2007. Es muy interesante, además es un rector de una universidad importante en Nueva Delhi. Y decía esta persona, que ahora les busco el nombre, que el momento actual que vive la humanidad, y él decía, el mundo desde las relaciones políticas de la geopolítica global es sin precedente y que para el caso de la India, porque el periodista le preguntó de distintos, eh, preguntas muy importantes, muy agudas,
de la postura de la India frente a este momento, frente a ese, esa ese asesinato, porque en realidad así tiene que decirse, que en la guerra, en el mundo de la guerra, es condenado esos militares que estaban en una actividad en la India de Irán, jóvenes que habrían ido a una actividad que se realiza cada año en la India, a la cual fueron invitados marines de Irán, fueron en en el trayecto de vuelta hacia Irán, estaban totalmente desarmados, ¿verdad? No estaban en la guerra, fueron atacados por un submarino estadounidense que estaba por ahí en las aguas del Índico y masacraron esa embarcación, la atacaron y creo que como 80 de esos jóvenes murieron y por allí quedaron sobrevivientes, más o menos 30. Bueno, no se sabe muy bien el cálculo, decía el ex embajador de la India y el periodista le preguntaba, bueno, ¿y cuál es la posición de la India frente a ese mensaje que le mandan los Estados Unidos atacando a un invitado, que pareciera una invitación a la guerra, y frente a todos los llamados que ha hecho Donald Trump, sobre todo en esta semana de invitación al resto de países a que abran, participen en la Auxilio, apertura del pidiendo, estrecho de Hormuz. pidiendo Y mira, auxilio. este ex embajador decía que, a diferencia de lo que dice Modi, y así lo dijo, a diferencia de lo que todavía nuestro primer ministro no plantea, es que de lo que se trata esta guerra, que no es solamente contra China y la posibilidad de que China se convierta en un hegemón mundial que, si bien lo sería en lo comercial y en otros ámbitos, en realidad China se está planteando un mundo multipolar que muchas potencias y medianas potencias se lo están planteando desde el 2007, cuando él andaba ya por por la Federación Rusa de Embajadores y donde se empezó a construir el BRICS, que dice él, bueno, antes era BRIC sin ese, para ese momento, y luego se agregó Sudáfrica, y que ahora hoy, que no se dice en los medios de comunicación, Irán forma parte de los BRICS también. Entonces, es un escenario en donde se está sí o sí replanteando la geopolítica global y en donde los países en esta semana o la que viene tendrán que definir si se plantean que continúe esa hegemonía errática, absurda, irresponsable de los Estados Unidos frente a las decisiones globales o si sí o sí se van a plantear y dice ese embajador que para la India es un reto porque ahorita va a estar formalmente a partir de este mes implementando toda la estrategia porque tiene pro tempore este año la presidencia de los BRICS y decía que le tocará a la India liderar esta posibilidad de un mundo multipolar que tendrá que imponerse a raíz de esta guerra. O sea, simplemente ha venido a acelerar lo que ya se venían planteando hace más de 10 años el mundo entero. Entonces, por ahí arrancamos. ¿Dónde estamos a Pero, 16 días, Rebeca, compañero? Rebeca, me manda el video ese, quiero verlo, para ver si ahí él dice algo más sustancioso, porque el tema de los BRICS da un paso atrás, porque los BRICS ya están caminando, hay que acelerar acuerdos, pero ya ellos están en un escenario de guerra, y yo quisiera saber qué dicen ellos frente a la guerra. Claro, Moody es el primer ministro, no va a ser este académico el que va a decir cuál va a ser Es la posición del correcto. Ahí Estado, lo dejó claro, pero qué pero interesante entrevista, se las voy a compartir. pero sería bueno que por lo menos nos describiera en este escenario cuáles son nosotros podemos percibirlo desde acá, ¿no? Por supuesto, cuáles son las condiciones del entorno de la India y su compromiso y comprometimiento. Es el doctor Pero valdría la pena, Kanwal con K, búsquelo. Kanwal sí, Sival, con S. claro, porque te voy Kanwal a decir que Sival. la India va a tomar más relevancia en este momento, sobre todo, bueno, para empezar, como actor comprador de petróleo, para empezar. Pero es que vaya, la India no es Erdogan, pero es medio Erdogan, es decir, media Turquía, ¿no? Y vamos a ver con qué se compromete, porque ya la India tendría que tener, si vaya, si la India está más cerca que China
de Irán, está en la política más próxima, ¿no? Y la India ya tendría que haber hecho ejercicios militares, por lo menos de poner en su propio barco, en sus propios litorales, mirando para allá, como quien dice, ustedes peleen allá y por lo menos yo estoy aquí. No, yo supongo que la India se ve así, no lo supongo. Lo calculo como ha resultado ser como lo de Putin, ¿no? Que le está mandando apoyo de visualización satelital más satélite. Yo supongo que tanto la India como Rusia como China son el verdadero sostén, ¿no? De la capacidad de fuego de Irán y no porque Irán no haya tenido una industria productora de misiles y de drones como hablábamos antes de empezar, ¿no? Sino porque necesita realmente el apoyo de eso. Yo supongo que por ahí va la política. Si no fuere por allí, entonces Well, la India actually, today se for the first convierte, time with se this convierte expert, en un actor uh, adverso, ¿no? Porque es que los hindúes, cuando tú estás viendo a Modi, cómo se ha movido, que de repente va y acuerda con los Estados Unidos y de repente ya no le compra, y que no le voy a comprar petróleo a Rusia, o de repente sí le compra por ser, es una posición bien difícil, ¿no? Pero a ellos el análisis geopolítico más simple los obliga a darle armas a los iraníes por abajo la cosa que ellos necesitan para mantener su esfuerzo bélico, ¿no? Porque es obvio que con mucha facilidad, después de Irán, oye, qué interesante le sería a Estados Unidos empezar a ragar el velo de la India, ¿no? Aunque no fuera con una guerra de frente, pero sí empezarle también a ganarse ese mercado, que sería fabuloso para Trump no tener que contrañirse a América Latina, América que tiene un mercado de 1.400, pero 1.004 millones de habitantes, incluidos Estados Unidos y Canadá, pero la India tiene la población más grande del mundo. Y después que tú avanzas y ganas posiciones, tú vas tratando de recuperarlo. Entonces, vaya, yo voy a ver el vídeo del académico, pero me parece que ahí van las obligaciones de la India en el actual conflicto bélico, que no es el conflicto de las BRICS, de los BRICS, eso es, por supuesto que está allí, ¿no? Pero vamos a ver qué hace en todos los planos. que yo creo que encontré el video, pero está en inglés, Rebeca. No sé si lo tienes en español. Tiene el micrófono apagado. Sí, Creo es una que, entrevista de un periodista, no sé si lo encontraste, Alberto. Encontré creo que uno con en la, inglés, pero no sé si es creo que ese. con la introducción que ha hecho Rebeca, genial, en mi Excelente. opinión, una introducción muy completa. La verdad, te felicito, Rebeca. Y lo que acaba de agregar Toño, bueno, se refuerza lo que hemos venido planteando, de que actualmente o estamos en la Tercera Guerra Mundial o estamos en los prolegómenos de una tercera confrontación de carácter global. Recordemos que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, nadie dijo que era la Segunda Guerra Mundial. Todavía inclusive no se podía caracterizar como mundial. No había entrado la Unión Soviética en guerra, no había entrado Estados Unidos en guerra. Es más, la Segunda Guerra Mundial nunca fue tan mundial como en su fin. La Unión Soviética entra en guerra con Japón cuando ya la guerra había acabado en Europa. Pues Pero además solamente en Estados ese Unidos momento, entró en 1941, solamente, exacto, Estados Unidos entró en el 41, ya tenía y no 2 años. declarándole la guerra a Alemania, sino declarándole la guerra a Japón. Hitler se la declara a Alemania, como Exacto. 2 o 3 días después, pensando que Y de el esa manera Congreso, Japón, y el Congreso Estados gringo Unidos. aprobó la guerra, ¿no? pensando que de esa manera Japón iba a atacar Siberia iban entonces a hacer una tenaza a la Unión Soviética. Lo que pasa es que ya Japón había definido su propia estrategia de expansión hacia China y de expansión hacia Oceanía, porque había tenido una pequeña guerra con la Unión Soviética en el 39, no le fue bien, pero en ese mismo año y en ese mismo momento casi, Hitler hizo un pacto de no agresión con Molotov y Stalin. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque todo esto que estamos viendo se parece mucho a ese momento, ¿no? La Segunda Guerra Mundial empezó a mundializarse en la medida Alberto, en lo que se mandé al fueron, grupo, a ver si lo puedes abrir. Ajá, Bueno, perfecto, es en que, la medida en que, la identidad de los hechos históricos, de los fenómenos históricos nunca se produce de un momento para otro. así es, hay que Progresivamente tener una va perspectiva madurando pasada el tiempo, transcurrido el tiempo para poder, para poder pero caracterizar lo que fíjense, son hacer los historiadores también, porque es un método. fíjense, cuando Alemania invade Polonia,
la guerra no es mundial todavía. Si bien Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania, no es hasta bien entrado el año 40, cuando Alemania invade Europa Occidental, que efectivamente la guerra llega a Francia, llega a Gran Bretaña, a Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y los países escandinavos. Pero al mismo tiempo la Unión Soviética tenía una guerra que directamente no tenía nada que ver con la guerra de Alemania contra Europa Occidental. Estamos hablando de la guerra de la Unión Soviética contra Finlandia, la llamada guerra de invierno, de finales del 39 y comienzo del 40. Al mismo tiempo, en el escenario asiático, Japón tenía una guerra con China. O sea, no eran guerras conectadas, aunque se habían ya bloques. Ya habían bloques Correcto. Había conformados o acuerdos conformando. militares previos. Exacto. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? No, desde el 2015 para acá se han Así venido es, construyendo bloques de alianzas militares que ahora van a así es, operar, que es lo que así permite es, que casualmente China, Rusia y no sé si la India le estén dando armamento así es. a A Mire, Irán. Irán. el debate es si ya estamos en una tercera guerra mundial, tal vez no nuclear por ahora, pero sí mundializada, Bueno, producto de los actores y las consecuencias, o estamos en la introducción de una tercera guerra mundial. Lo que yo no cuestiono ni dudo es que estamos en la primera gran guerra mundial híbrida, definitivamente, y ya eso viene sucediendo desde hace años. Eh, Escenarios que también pueden hacer parte de la discusión de las dos hipótesis anteriores, ya sea que estamos en una tercera guerra o en la introducción de la misma. Cuando, por bueno, yo lo ejemplo, que... hacemos relación de la desestabilización a Assad en Siria, el Bueno, es que genocidio en Gaza, la guerra de Ucrania, eh, la guerra ahora contra Irán, el bombardeo y la invasión a Venezuela, el asedio a Cuba, o sea, es una guerra declarada por Estados Unidos en contra del BRICS y la tendencia multilateral, que de repente no es orgánica, no es una alianza militar, pero definitivamente que es un desafío de Estados Unidos a todo lo que es el sur global, ¿no? mira, Y a todos eso que estos está países diciendo que... Jorge, te voy a interrumpir. No acostumbro, prefiero que siempre desarrolle, pero creo que esto amerita ya que tenga mayor. A ver, como ya sabemos, ninguna guerra, ninguna comienza si no tiene antecedentes bélicos, no discursivos, bélicos, ¿no? Para que la gente no piense que la introducción a una guerra se trata de una serie de discursos belicistas, como decimos en el buen panameño, de rofiá. No, 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 no. Tiene escenarios concretos que después pasan a articularse. Pero lo que sí hace la tarea, lo que sí da la tarea, bueno, pero cómo se está configurando esta introducción de la guerra mundial, porque ya son guerras locales, ¿no? Ya hay guerras, vamos a decir, a caracterizarlo, ya son guerras por todo el mundo. Correcto. Vamos a decirlo así, guerras por todo el mundo que todavía no se han conectado de tal Ujú. manera que se creen dos grandes campos, que cuidado y que tres, ¿ah? No lo sabemos, no lo sabemos, no sabemos. Hasta ahora todo indica que van a ser dos grandes campos, uno de los cuales está renuente a participar con el otro, que tiene muchas contradicciones internas, que es Europa con Estados Unidos. Pero de todos los escenarios que tú señalaste, había un actor común. El único actor común en todos esos escenarios es Estados Unidos, que a Ujú. la vez no puede hacer esa guerra en todas partes, por eso tiene las alianzas militares. Entonces, Así es. lo que valdría la pena es caracterizar cuál es este carácter introductorio a la guerra mundial, Ujú. pero que ya son varias guerras, varios escenarios bélicos en el mundo. Bueno, muy parecido, Méndez, a lo que fue, por ejemplo, el proceso hacia la Segunda Guerra Mundial marcado por la Guerra Civil Española, donde ya estaban actores enfrentados que luego se confrontan en la macroguerra, la invasión de Italia a Libia, o mejor dicho, a Etiopía, las guerras balcánicas, por ejemplo, la invasión de Japón a China en el 31, luego ataca en el 37, antes de que formalmente se declare la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un escenario muy parecido al que estamos viendo, que nos permitiría, por eso decía, una de dos, o decir que ya estamos en una tercera guerra mundial adaptada a nuevas tecnologías, o estamos en la introducción
de Bueno, una tercera conflagración global. Habría que hay que, dejar que pase un poco más el tiempo, habría que agregar algo, Jorge. Habría que definitivamente. primero que mostrarte actores que eran actores que entre sí, actores locales, tenían conflictos relativamente locales. Por supuesto, siempre con los Estados Unidos, Inglaterra en ese tiempo más que Estados Unidos, asomando Ujú. las narices y aupando. Pero una de las características fundamentales de ahora es que Estados Unidos está directamente en Claro, todo el mundo. claro. Él es casi que la contraparte y Es el protagonista. hasta podríamos decir que cierta gente no estamos tan seguros cómo lo van a acompañar, como mira el caso de Canadá, pidiendo Antes, otro antes tercer Estados Unidos alineamiento, fue el pelechador de las conflagraciones globales, y se buscando aprovechó de ella y tomó acumular, posicionamiento en el mundo. Ahora se ve claro, obligado a defender el posicionamiento ahora es el global. protagonista para defender su imperio, ¿no? Cuando antes Claro, estaba era en una situación digamos que de expectativa para intervenir y aprovechar las contradicciones. oportunista, era un mero oportunista, Así alguien es, que se aprovecha de los acontecimientos. tanto así que, por ejemplo, Stalin reclamaba de Estados Unidos la postergación de la invasión a la Europa occidental que hizo en el año 44 y Estados Unidos para administrar su participación en la guerra y Claro. esperaba el desenlace del choque entre Alemania y la Unión Soviética, concentrándose fundamentalmente en Japón y en el escenario asiático, decidió entonces atacar el norte de África Ujú, y ujú. Exactamente. empantanarse en Italia. Pero bueno, un debate interesante. No soy historiador, soy abogado, Méndez es historiador. Sin embargo, sabemos un Pero nos poquito de todo apasiona la gracias. historia, Jorge, a todos nos apasiona Bueno, la historia. Sabemos, oye, nada más sabe- conozco dos buenos abogados, bueno, tanto González como Abután, que son abogados que manejan muy bien la historia, ¿no? Correcto. También por su pequeña venita en ciencia política, ¿no? Y no, eso es importante, pero lo No, que yo mira, creo que bueno, es una tarea, ajá, en les recomiendo, el compañeros, no caso solo a ustedes, sino a en el todos caso de nuestros. Bután, en el caso de nuestro amigo Bután sería por la teoría del juego de mesa y la guerra de civilizaciones. En mi caso, gracias a un barbudo que se llamó Carlos Marx. Carlos Marx. claro, claro. Bueno, ellos tienen sus teóricos y nosotros nuestros propios Hombre, teóricos, pues ¿no? sí. Bueno, Claro, yo creo que habría que agregar, antes de desarrollar un poco este tema internacional Seguidores de Keynes y compañía. Ajá. bueno, y yo dejo pasar al una pregunta, patio, pero para la próxima, Jorge. Dejo una y pregunta, pero pasar, para la próxima. listo, y pasar los Habría temas del que, patio. Ajá, dime, No, Tony. no, 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 espera. Antes de dejo una pasar pregunta. al tema al patio y que tiene que ver también con lo que está pasando en el mundo, porque en esta dinámica que está produciendo ese cierre del Estrecho de Hormuz en materia comercial y que por supuesto que de plano afecta políticamente a lo interno de todos los países, acuérdense, las situaciones van en paralelo con las realidades de cada país, lo que hablábamos creo que antes de entrar al programa de la particularidad de Cuba en este momento con la agresión imperialista, ¿no? Que Claro. está en el marco de las contradicciones propias que va teniendo la revolución cubana en este momento, en función de Ujú. 60 años, hombre, de bloqueo. ¿Ah? Bueno, y es parte del escenario de guerra híbrida mundial que transcurre dentro de Cuba y es evidente que toda esta Así es. presión combinada a lo de Venezuela eh, implicó la filtración de unidades experimentadas en la desestabilización con el objetivo de crear un escenario de revolución de color Correcto. eh, que le evita a los Estados Unidos tener que introducir tropas de tierra, porque esa es la gran limitación que actualmente tiene el expansionismo trompista, y es que las guerras de Irak y Afganistán cumplieron su rol de agotamiento del imperio en la historia. Y es que cuando los soldados empiezan a llegar en bolsas plásticas, y no voy a decir color porque no hay que estigmatizar ningún color, cuando Ahora empiezan son a llegar en blancas, por bolsas plásticas, cierto. Ahora las bolsas son blancas. bueno, cuando empiezan a llegar en bolsas plásticas, ahí los norteamericanos y la propia base del movimiento MAGA empieza a sentir la guerra. Claro. Mientras ellos bombardeen y según ellos maten elegantemente a la gente, no a través de un atentado terrorista suicida, sino a través de una bomba lanzada de un avión,
como decía la canción, también el piloto que bombardea en Vietnam reza, ¿no? Como decía la canción de los Guaraguao de Venezuela. Ahí entonces ya la sociedad norteamericana empieza a sentir la presión y oficialmente, deben haber más lógicamente, pero oficialmente hay 13 muertos y ya hemos visto manifestaciones en Estados Unidos. Tengo Creo que entendido, el esta día de semana ayer hubo hubo una 50 protesta. manifestaciones. Hubo Sí, sí. 50 manifestaciones esta Mira, semana tú en no Estados sabías, yo pensé que nada más había sido una frente a la Casa No, 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 Blanca. no. 50 manifestaciones hubo en distintos estados de Estados Hay en Unidos. Y en distintos estados, Israel, sí. y en Israel, lastimosamente por digamos que la alta carga ideológica que hay en el Estado de Israel, es cuando le empiezan a pegar de manera directa que la población empieza a reaccionar en contra de la guerra, no por solidaridad con las víctimas que generan las acciones militares de su gobierno, de su Estado, sino cuando ellos reciben los golpes. Y en este caso no ha sido tanto la guerra de Irán, sino el mal cálculo que cometieron en el caso del Líbano. Sí. Y resulta que la guerrilla libanesa, el Hezbollah, Estaba armada también. Todavía estaba estaba armada, armada. así es, en vez de ser una derrota, lo que pasó en el 24, lo que hicieron fue replegarse, readaptarse al nuevo escenario, la caída de Assad, etcétera, se reagruparon, se rearmaron y ahora resulta que Israel reconoce que Hezbollah tiene 20.000 cohetes y decenas de miles de drones y O sea, cantidad de se le combatientes convirtió a Israel en una experimentados. guerra más defensiva de lo que esperaban. Exactamente. Entonces, mientras ellos resuelven eso, en el marco de esta guerra donde tienen que expandir su línea de acción muy lejos de su propia capacidad, sin el recurso de las armas nucleares, el norte de Israel va a ser fuertemente golpeado y eso va a debilitar la acción de Estados Unidos contra Irán, que ya está pidiendo cacao, ya está pidiendo auxilio. Donald Trump, muy a su manera, declaró que ya la guerra había sido ganada, pero está pidiendo, inclusive hasta China, le está pidiendo a varios gobiernos de Europa que manden barcos para reabrir el estrecho de Hormuz. O sea, ¿quién va a poner sus barcos ahí cuando realmente esos barcos pueden ser destruidos? A Irán le quedan decenas y decenas de... Es más, según ISPAN TV, Irán tiene la capacidad de construir en 1 o 2 días todos los drones que ha usado hasta ahora Y en es la verdad. guerra. Ahora, Pero además, miren, además mira esto, está el tema de la aseguradora. ¿Quién convence a la Claro, aseguradora de a los las barcos aseguradoras, ajá. que se conviertan en pagadoras con la promesa de Estados Unidos de que los va a No, proteger no, 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 no. cuando le están claro. hundiendo permanente va y cuando nadie puede detectar todavía la minería submarina y todo eso? O sea, mira, esos son discursos que cuando tú lo ves como que flotan, ¿no? Que es como cuando tú sabes que tienes un café y sabes que si le echas espuma se va a quedar arriba y no va, como tú no lo revuelvas con la Ahora, cuchara. miren, yo que ando buscando por ahí, por las redes, sobre todo el YouTube y todos estos sitios, distintas perspectivas de la situación allá en el Medio Oriente y bueno, concretamente en Irán, les comento, en esto de la guerra híbrida, que parecía que los Estados Unidos, porque han perdido, vaya, en realidad las pérdidas de lo que todo mundo, el mundo entero, perdón, teníamos de supremacismo de los Estados Unidos, Militar, está lo han hablando de los perdido en todos militares. los terrenos, porque incluso en el terreno donde parecía que todavía les quedaba esa supremacía que es en el manejo del mensaje comunicacional, hasta en eso Irán realmente, vaya, en esta guerra híbrida nos ha sorprendido, una cosa impresionante. Lo que Bueno, sucede, más que Rebeca, es que en el mundo árabe, Méndez, vamos a hablar del mundo árabe, aunque Irán no es exactamente árabe, pero bueno, Mm, en esa parte de Asia, que ahora hay una discusión sobre el término Medio Oriente o Asia del sí, es Oeste. una visión occidental, una Claro, por regionalización supuesto. claro, occidental. claro. Por eso es que últimamente, igual, ya no algunos youtubers, influencers y gobiernos no hablan de Israel, hablan de Palestina ocupada. Creo que es importante aclarar eso Sí, señor. a quienes nos ven y nos escuchan, porque cuando se habla de Palestina ocupada no se refiere a los territorios que de manera más o menos usual eh, se vinculan a lo que es Palestina, es decir, Cisjordania o Gaza. Cuando dicen Palestina ocupada es toda la región que incluye al Estado de Israel y aquellos territorios que según las Naciones Unidas iban a ser parte de un Estado árabe mayoritariamente de fe
musulmana. O sea, en esa región del mundo hay un enorme uso de las redes sociales. Así es. Distintas redes, que no, Si incluso ustedes que se no dan llegan acá. cuenta, si ustedes se dan cuenta, que inclusive me lleva a sospechar, por esa razón Israel reprime la, la libertad de prensa en estos escenarios de guerra para que no se vea su país golpeado. Pero casi todos estos bombardeos que ha hecho Irán en los estados satélites del Golfo han sido filmados. Exacto. O Están Todos. sea, siendo filmados, todos. Sí. ¿Qué Eso todos. sí he significa eso? notado. Inclusive vemos hasta imágenes de alegría por parte de quienes filman. Eso significa varias cosas. Eso significa que la red de espionaje y de simpatía con Irán en medio de esta guerra puede ser muy grande. ¿Quién quita que esos grupos de jóvenes o de habitantes que están filmando desde lejos son parte del espionaje iraní? O sea, yo creo que Estados Unidos e Israel no están controlando todo el escenario. Han Bueno, y caído habría que darle en una... seguimiento a lo que está pasando en los otros países ¿No? del Y en mundo antes. Europa, justo en esa línea que tú dices, Jorge, en Europa están celebrando toda esa narrativa, esa contranarrativa que está viniendo de por allá, de esas redes distintas a las nuestras, además de las nuestras también, en donde el tema de los bombardeos en los territorios ocupados está Ujú. teniendo una explosión de satisfacción en Europa y en todas partes del Bueno, mundo que recordemos, Rebeca, que antes de la invasión a Venezuela, parte del plan mundial de Donald Trump era la pacificación temporal del escenario de guerra en Gaza que sigue el genocidio más a cuentagota, pero se mantiene aún inclusive en el marco de esta actual situación de guerra con Irán y la guerrilla libanesa, todavía siguen los bombardeos en contra de la población de Gaza. En Europa, a finales del año 25, se había producido un gran movimiento popular que logró estremecer los cimientos de esos gobiernos y eso obligó a que esos estados se pronunciaran en favor de una negociación de cese al fuego, que Trump aprovechó e intentó vender como, como un proyecto para la transformación total de Gaza. Y esa idea está totalmente cuestionada, compañeros Antonio Petit y compañera Rebeca. Lo que le está pasando hoy día a Dubái, que es lo que quieren hacer en Gaza, eh, Dubái está prácticamente al punto de quedar quebrado como Estado. O sea, el Exacto. concepto de un Estado, Sí. el concepto de un Estado sin chiitas ni sunitas, en donde todos son un pueblo casi que carente de ideología nacional, consumidor y asalariado. Esa es una factoría fenicia. Exactamente, y que es el paraíso de los turistas y los El multimillonarios. mundo llega, ahí no hay patria, ahí hay Ahora negocio mismo, de bueno, todo. ahora mismo ese concepto de Estado está desbaratado con el bombardeo iraní. En Bahrein, parte de la estrategia asimétrica de Irán con el uso de los drones es convertir la situación en levantamiento popular. La mitad de la población de Bahrein es chiita. Y ahí es donde hemos visto las mayores expresiones de alegría en quienes filman esas acciones cada vez que cae un dron o cada vez que cae un misil iraní, que no cae en el pueblo, sino en intereses norteamericanos o en bases militares norteamericanos o en petroleras. Es decir, que hay una conciencia en ese pueblo o en un sector importante de esa población de que esa guerra no es con ellos, sino contra los grandes poderes y la presencia de Israel por primera vez en alianza formal con Estados Unidos, que es un agotamiento de la política. Jorge, Dime. mira que tú hablaste de una cosa que me resultó interesante. Casualmente creo que ayer estaba hablando con Rebeca eso, sobre el espacio mediático de la guerra, ¿no? Eh, Hablaste algo que yo había notado, pero mira que no lo había analizado de esa forma y te felicito porque hiciste una precisión ahí en el punto de las grabaciones de videos de gente que lo sube a las redes sociales. Y otra cosa que veo allí es que esos videos son muy precisos. O sea, es el momento Demasiado, preciso y la imagen demasiado, también. mano. Casi que Eh, están lo que esperándolo. nota una capacidad también tecnológica,
¿verdad? Ujú. Porque yo te digo, por ejemplo, yo con este celular, yo no pudiera grabar con tanta precisión un bombardeo a una Hay que estar distancia. informado de a qué hora va a ser. Yo creo Exactamente, que o sea, honestamente Esos son Irán lo está gozando en la región, man. y yo voy a Creo que hay decir algo más, y voy comunicación, a decir algo más chateo. que, voy a decir algo más que creo que ayer se lo comenté a Rebeca o a Toño, si mal no recuerdo, o lo pensé y hablé con alguien más, no recuerdo. Y es sobre el tema que se está viendo, se vio mucho en esta última semana, de que el señor Donald Trump pues, y su séquito de seguidores, entre esos Big Hexe, están saliendo mucho en los medios, hablando de que la guerra ya está a punto de terminar, hablando de que todo lo tienen controlado. Incluso el presidente Donald Trump ha estado refiriendo pues, en reiterados momentos durante la semana que la capacidad bélica de Irán ya está casi destruida, no tienen nada y que ya pues eso es cuestión nada más mero trámite, ¿no? Según él. Entonces esa narrativa, digamos, por parte de los Estados Unidos que ha estado permeando a nivel de los medios tradicionales, digámoslo así, no sé si es la palabra correcta, no sé cómo se le llama, los medios tradicionales, los que siempre se conocen, ha estado calando un poco en el pensamiento de alguna gente. Es importante decir lo siguiente. Pienso yo, en mi opinión, considero que todo lo que se ha venido viviendo durante las últimas semanas, desde el pasado 3 de marzo, creo que fue, ¿verdad? El primer ataque de Estados Unidos a Irán, ha denotado un debilitamiento por parte de los Estados Unidos, que obviamente, pues claro, si básicamente, si me voy a la teoría del Sun Tzu, dice que cuando tú eres débil, tienes que mostrarte fuerte. ¿Me explico? Y cuando tú eres fuerte, tienes que mostrarte débil. Es un poco lo que está quizás haciendo, por ejemplo, Correcto. países como el China. incremento de los bombardeos de esta semana en Estados Unidos con mucha más potencia, lo que le tardó Sí, tantos años hacer a la hora de retirarse ya de Vietnam. Acá lo están haciendo antes, porque además están Exactamente. diciendo, Estados Países Unidos como no está China. diciendo que la guerra, que Irán se rindió. Él estaba diciendo, por lo que tú comenzaste, que ya la guerra le faltaba poco, él estaba diciendo era que ellos se iban, porque ya habían hecho Exacto. el trabajo. Ahí Entonces, casualmente eso que estás diciendo, hay un comentarista de un medio de comunicación alternativo dominicano. Mira que me ha gustado mucho el manejo que tienen varios periodistas dominicanos, profesionales dominicanos que han estado hablando sobre el tema. Y él habla de eso que dijiste también. Y le pregunta directamente a Trump, le dice, Trump, entonces, o la guerra se está terminando o tú estás a punto de retirarte porque estás perdiendo. claro. Y me resultó curioso, ¿no? Un poco de una forma coloquial hablarlo de esa forma y cómo el mundo está entendiendo la guerra en este momento. Entonces, Aparte de que Petit, Donald Trump es muy fácil venderlo porque él cambia los objetivos cada día, cada rato, ajustándose a las derrotas que está recibiendo. Él empezó claramente con Netanyahu haciendo un llamado al derrocamiento del régimen de los ayatolás. exactamente. Y llamó al Que, llama, levantamiento de la, que era el momento de que el la pueblo se ciudadanía para que levantara, tomara el poder. Ajá. de que tenían que tomar el poder, Sí, y esa era la línea de análisis de todos los observadores a nivel internacional. Ahora no. Ahora dice que, bueno, ya los misiles ya están medio golpeados, ya no habla de los drones tampoco porque tienen miles y mil. Lógicamente, a Irán se le tiene que haber agotado una buena parte del stock de misiles. O sea, que él está vendiendo como un éxito lo que de otra manera y en términos reales ha sido una derrota desde el punto de vista político-militar, porque sus objetivos inicialmente planteados en público no han sido cumplidos. algunos analistas han estado hablando también del elemento económico del presupuestario, perdón, de inversión de la guerra, ¿no? O sea, que el costo misiles versus misiles norteamericanos versus drones iraníes. O sea, el costo es bastante abismal, o sea, la diferencia en La costo diferencia, es correcto. abismal. No sé, los costos realmente no soy experto en precios de misiles y demás, pero por ahí hablan de 3 4 millones de dólares versus 30.000 dólares que te cuesta un dron. Entonces, esa contraposición entre presupuesto y presupuesto ha calado un poco también quizás
en las variaciones de los discursos de Donald Trump, de Pete Claro. Hegseth, del secretario de Estado y de otros más pues que han hablado sobre ese tema. Y bueno, y dentro de todo este asunto también, bueno, el tema también del escudo de Trump, perdón, el escudo de las Américas, que lo llamaron, yo le llamo el escudo de Trump, que busca un poco como quizás acuerparse en función de todos estos conflictos internacionales dentro de su territorio y lo que él le conoce, le llama, porque lo dijeron directamente el patio trasero de los Estados Unidos. Entre eso estamos nosotros acá, los panameños, ¿no? Y de eso, pues no sé si ustedes hablaron en el programa Creo que pasado, es importante no sé si hablar de eso. hablaron sobre eso, pero el tema del escudo de Trump es un tema muy peligroso en la interpretación del acuerdo firmado, porque sí se firmó un acuerdo. El acuerdo se firmó el 5 la reunión, ¿qué día fue? No recuerdo, creo que fue el 7. ¿Qué día fue la Eh, reunión? Creo que fue La, 7. la reunión de los mandatarios fue el 7 y la de los ministros de Seguridad y Defensa fue el 5. Panamá firmó a través del ministro de Seguridad, que por ahí tenemos la imagen, firmó el acuerdo a través del ministro de Seguridad, obviamente claramente habilitado por el presidente de la República. Y dentro de ese plan, bueno, aquí lo voy a presentar está en inglés, pero quiero hacer una acotación sobre eso bien rápida, porque en el documento, déjame para ver si puedo compartir acá ahí, para que lo vean los radioescuchas. Sí puedes, Alberto, sí Yo, puedes. Déjame ver para ver si Oye, yo puedo. estaba tratando de buscar un video que vi esta Ahí mañana. está en inglés. Y si se dan cuenta por aquí, no sé dónde, déjame ver, en la primera, segunda línea, búscate el nombre de Fran Ábrego. Aquí está. En la penúltima línea en el centro, aquí está. La penúltima línea en el centro, ahí está la firma ajá. del señor Fran Ábrego. Esto fue firmado el 5 de marzo. 5 de marzo. Es un documento cortísimo, cortísimo. Por cierto, el representante que firmó por Estados Unidos fue Pete Hegseth. Tanto Mientras más Pete corto, más peligroso, porque quiere decir tanto que es Pete Hegseth genérico. como Donald Trump, para los que le gusta hacer análisis de escritura y de firmas y demás, tanto Pete Hegseth Por supuesto que está en inglés, ¿no? Porque en español nada. Como Donald Trump firman con un piloto. Esa es una cosa que no sé si ustedes se han dado cuenta en todos los documentos que ellos firman con un piloto, o sea, que la firma de ellos resalte por encima de todas las Es demás, para que se vea más grande, exacto. para que se vea más grande. Eso, para Ujú. los que les gusta el análisis de por qué pasan esas cosas, por ahí déjenos en los comentarios algo que usted piense sobre ese tema de la firma. Pero quería hacer un comentario sobre esto en español, porque eso está en inglés y acá lo pasamos bueno, en un programita que lo traduce para que, yo no sé inglés, ¿no? Obviamente, pero quiero que lo vean aquí, lo tengo también aquí, lo preparé para que lo miren un poquito nada más y vean un tema que quiero resaltar en este programa. Pam, 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 aquí está. Bien. Este es el documento. En ese documento de la Conferencia de las Américas sobre carteles, contra los carteles, Declaración Conjunta de Seguridad, ellos mencionan seguridad del hemisferio occidental en una, dos, tres ocasiones en este documento. Dos veces en la parte emotiva y una vez en la parte resolutiva. Pero no se supone, y ahí viene la pregunta del millón, no se supone que esta conferencia de las Américas era contra los carteles de la droga. ¿Qué tiene que ver los carteles de la droga con la seguridad del hemisferio occidental? Bueno, muy sencillo. Ellos están haciendo algo que tiene que ver justamente con la situación de guerra mundial, la cual pues Jorge y Antonio y Rebeca han estado hablando desde el inicio del programa. Y lo segundo es un concepto que me parece peligrosísimo y es este. Ahí lo resalto y lo pongo grandito, grandecito para que lo puedan ver bien. La paz mediante la fuerza. Ellos hablan del tema de la paz mediante la fuerza. Y me di a la tarea de buscar ese concepto, porque yo dije, si los Estados Unidos en esa cumbre, en esa reunión de presidente y de ministro de seguridad, hablaron del paso de la paz mediante la fuerza, algo debe tener relación con algún plan que tienen los propios Estados Unidos, y yo quiero saber cuál es la definición para ello de paz mediante la fuerza. Y encontré
de noviembre del año 2025 un documento que se llama Plan de Seguridad de los Estados Unidos. Y en el Plan de Seguridad de los Estados Unidos ellos hablan, y disculpen mi mal francés, ellos hablan de algo que se llama Peace Through Strength. Aquí está. Peace Through Strength significa paz mediante la fuerza. Y ellos definen el concepto y lo definen así. La fuerza es el mejor elemento disuasorio. Los países y otros actores suficientemente disuasorios de amenazas, los intereses estadounidenses no lo harán. Además, la fuerza puede permitirnos alcanzar la paz, porque las partes que respetan nuestra fortaleza, y esto lo resalté, a menudo buscan nuestra ayuda y son receptivas a nuestros esfuerzos. O sea, ellos están claros que ese concepto de paz mediante la fuerza es una herramienta que ellos tienen para poder lograr, pues, Sí, pero es que Panamá no puede ser signatario de esos planteamientos porque tiene un canal que está revestido de una neutralidad. ¿Qué parte no entiende este exactamente. gobierno? Es que allá voy, viene el elemento más peligroso de esto. Panamá firmó el propio concepto norteamericano de paz mediante la fuerza, ¡Qué teniendo un barbaridad! carácter neutral. Eso, eso va contrario, hermano, a... Primero. Segundo, Panamá no tiene ejército por constitución y perdón, por desarrollo institucional y por constitución. Es correcto. Tercero, digamos, y aquí viene la parte más importante de todo esto, ¿con qué capacidad instalada, con qué instrumentos nosotros podemos hacer frente a una embestida de cualquier tipo, siendo parte ya en este momento de un ejercicio norteamericano, estadounidense, en función de la guerra con Irán, de la guerra Con de la Ucrania, influencia? imagínate que ya estamos involucrándonos en el conflicto con Ucrania. Ayer, antes de ayer, el portavoz de Irán, de Quería la compartir eso República nada más para que lo Islámica, tuvieran. dijo que Ucrania ya se ha convertido en un blanco para ellos. Y entonces el día 13, hoy es 10, ¿hoy qué día es? Hoy es 15. 15. Es decir, que el jueves de esta semana, la gente no lo sabe porque, vaya, siempre nos sorprende, ¿no? En Panamá, este gobierno, pero mire, aquí se lo voy a poner a los oyentes. Todos acuerdos importantes con Ucrania para fortalecer las relaciones bilaterales. Esto Nuestro fue compañero el Felipe Caro nos jueves. presenta el siguiente informe. El canciller Javier Martínez Hacha recibió a su homólogo ucraniano Andriy Sybiha tras la apertura de la embajada de ese país en territorio panameño, una decisión que surgió luego de un encuentro entre los presidentes José Raúl Mulino y Volodymyr Zelensky. El pueblo ucraniano atraviesa uno de los momentos más desafiantes de su historia reciente, defendiendo con valentía su soberanía, su territorio y su derecho a decidir su propio destino. Panamá quiere expresar su respeto y admiración por la resiliencia del pueblo de Ucrania. Estamos hoy inaugurando la Embajada de Ucrania para proceder con proyectos conjuntos. Ucrania estima mucho a Panamá por ser el líder regional importante, como puente entre los océanos y el continente. Panamá tiene un papel defensor del derecho internacional, del diálogo y la cooperación. Estos son los mismos valores que estamos defendiendo nosotros en el frente de la guerra. Hoy la línea de Ucrania es la línea de la libertad y del derecho internacional. Esta guerra no es sobre Ucrania, es sobre los principios. Por eso es muy importante el apoyo de Panamá. En el encuentro diplomático se firmó un convenio sobre la hoja de ruta entre ambos estados para profundizar las relaciones y fortalecer las inversiones. Este acuerdo refleja el compromiso conjunto de las dos naciones bajo el liderazgo de nuestro presidente José Raúl Mulino y del presidente Zelensky, de fomentar el desarrollo
beneficioso de las relaciones bilaterales y de incrementar el intercambio de conocimientos, experiencias. Hoy tuve el honor de entregar la invitación al presidente Murino para visitar a Ucrania. Y también tenemos una para usted, ministro Acha, para visitar a Ucrania, Mire para para allá. seguir fortaleciendo nuestras relaciones. Hoy tenemos una relación muy constructiva. Quiero destacar que Panamá esta semana se adhirió a la Coalición Internacional de la Libertad de los Niños Ucranianos, los niños que fueron afectados por la guerra. Estamos muy agradecidos con el pueblo de Panamá. Ambos cancilleres también firmaron un memorando de entendimiento para reforzar la asociación entre los signatarios y la capacitación de los diplomáticos. Félix Antonio Chávez, Econews. Oye, nosotros la pasamos firmando memorando de entendimiento. ¿Hasta cuándo? Bueno, mira, yo pienso que aquí Petit ha puesto el dedo en la llaga. Y aquí volvemos al patio y hacemos conexión con lo que pasa a nivel internacional. Primero, antes de entrar en estos detalles, quiero señalar que ahora mismo hay lluvia ácida sobre la ciudad de Teherán. Uf, Eso constituye un crimen de lesa humanidad wow, armamento químico. cometido con toda alevosía porque era evidente y se sabía que ahí había instalaciones petroleras y eso está afectando a cientos de miles, millones de habitantes de una ciudad muy grande como la de Teherán. Yo estuve viendo, mientras ustedes hablaban, algunos videos de Greenpeace y ahí están denunciando esa situación. Así que eso, junto al asesinato alevoso de las niñas, que resultaron ser casi todas hijas de miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, Qué ahora se casualidad. suma Pues este van a otro enamorar a crimen los contra el tipos. derecho. Y además del asesinato de los Marines que estaban en la exhibición en la India, eso es Son también un crímenes, delito, ese es un crimen de guerra y estos crimen acá de son guerra. crímenes de lesa humanidad. Bien, Lamentable. frente a lo que dice Alberto, es importante señalar que el presidente y el ejecutivo incurren en posible violación a artículos fundamentales de la Constitución Política Nacional. El artículo, para empezar, el artículo 310 de la Constitución Política de nuestro país dice que la República de Panamá no tendrá ejército. Sí, O sea señor. que nuestro país no puede aceptar la presencia de fuerzas militares extranjeras, Así sea de es. Estados Unidos, de cualquier país del mundo, en nuestro territorio, porque taxativamente está prohibido que la Total. República de Panamá tenga ejército. Segundo, la misma Constitución establece en su artículo 325, como hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, que todo acuerdo, tratado o convenio vinculado a la seguridad del canal y sus áreas adyacentes, como el memorándum, tiene que ser ratificado por la Asamblea Nacional y llevado a votación popular Porque es un para que el instrumento pueblo internacional. decida si lo acepta o no lo acepta. Sí, señor. Además de esto, es evidente que todas estas acciones son contrarias al interés nacional, son contrarias a la soberanía nacional, son cesiones de soberanía. De esa manera, entonces, se está incurriendo posiblemente en violación de la personalidad jurídica internacional del Estado panameño, porque de manera alevosa e intencional, desde la condición o posición o estatus de funcionarios públicos del Estado, lo cual constituye un agravante según el Código Penal, se está reduciendo, aminorando, entregando, afectando negativamente la independencia y la soberanía de nuestro país. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo al artículo la Constitución establece que la Asamblea Nacional puede establecer funciones de carácter judicial. El artículo 152 de la Constitución Política establece las sesiones judiciales de la Asamblea Nacional. Y el artículo 100
60 de la Constitución Política dice: es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorio de esta Constitución o las leyes. Esta Constitución establece que Panamá no tendrá ejército. Esta Constitución establece que todo acuerdo en materia de seguridad vinculado al canal tiene que ser llevado a debate y ratificación en la Asamblea Nacional y sometido a consulta de carácter popular. En consecuencia, esto coloca al Ejecutivo en una situación en la que puede ser efectivamente denunciado o querellado ante las instancias correspondientes que hemos señalado por atentar contra la Constitución Política de Panamá e incurrir en presunta violación del Código Penal en lo atinente al título de la personalidad jurídica internacional del Estado panameño, lo cual es bastante delicado. Y pienso que en ese sentido la sociedad civil, así como lo hizo en el año 2025, esto cumple una función acumulativa de presión ciudadana. Cualquiera dirá que la Constitución es letra muerta, sin embargo, es importante utilizar las herramientas jurídicas, porque así se demuestra también quienes tienen la razón, no solamente desde el punto de vista de la fuerza, sino desde el punto de vista de las normas del derecho internacional y de las normas del derecho del foro jurídico interno nacional. Además de que la misma Constitución establece, si no me equivoco, en su artículo 17, que los derechos y garantías que consagra esta Constitución no son el techo constitucional, sino de que son el piso constitucional. Es decir, que todos los acuerdos que suscriba Panamá y que existan a nivel internacional, la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto de Derechos Económicos y Sociales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Estatuto de Roma del año 88, por el cual se crea el Tribunal Penal Internacional, las normas consuetudinarias de derecho internacional público que impiden el secuestro y el magnicidio contra jefes de Estado, como ha sucedido recientemente en el caso de Venezuela, que impiden, por ejemplo, las guerras de agresión, como en el caso de la que se ha desatado en contra de la República de Irán en días recientes, que impiden acciones de agresión como el bloqueo naval petrolero contra la República de Cuba. Frente a nada de eso, el gobierno o el Ejecutivo Nacional se ha pronunciado. Y más bien formando parte de estas iniciativas a nivel internacional en el contexto actual de las cosas y de acuerdo al glosario que utiliza Estados Unidos de Norteamérica, eso contraviene completamente el espíritu de la Constitución Política de la República de Panamá. Bueno, como parte del glosario, nada más para que la gente entienda el asunto, el peligro en que estamos, el concepto que traes a colación en este programa. Y lo otro es que, mira, parece que nosotros como el Estado panameño se adhiere al plan de Trump. Así de sencillo, lo puedo decir. O sea, la reunión del 5 de marzo, entre ministros de Estado, de seguridad de la región, la reunión del 7 de marzo entre presidentes, entre eso estaba Milei, estaba el de El Salvador, no recuerdo el nombre del muchachito, ¿cómo se llama? Bukele, Nayib Bukele. Estaba el señor de Costa Rica, estaba Mulino, el presidente nuestro de Panamá. El cartel de los vasallos. Los vasallos, era una reunión de adherencia al plan de seguridad de 2025 de Trump. Eso quiero decirlo categóricamente. Nosotros nos adherimos al plan de seguridad norteamericano. El escudo de las Américas hay que cambiarle el nombre, es escudo de Trump. Entonces eso hay que decirlo con toda, no de forma, no lo digo para nada con una emotividad adversa a los Estados Unidos, ni por menos de eso, sino que lo digo precisamente basándome en lo que estoy viendo en los documentos que ellos mismos han publicado.
No es que yo lo inventé porque se me ocurrió, porque yo observé algo y no me gusta la cara de Trump. No, no es por eso. Simplemente es un tema que se da cuando usted, como investigador, usted inicia un proceso investigativo, usted busca la forma de buscar todos los elementos de juicio para poder sacar las conclusiones correspondientes y responder a la pregunta. Busca Pero los en este datos y caso las nosotros nos evidencias. adherimos al plan de los Estados Unidos. Nosotros no hicimos un plan con Estados Unidos para que la región fuera más segura, para que el narcotráfico disminuyera. No, no, no. Es más, si hablamos de tema de disminución del narcotráfico, eh, no he visto los números, ¿no? Quizás a lo mejor Antonio, que maneja mucho tema de estadística, lo verá diariamente en su trabajo, pero no sé cómo andamos nosotros en temas de tonelaje de droga incautada en los últimos, póngale, en el último año. O sea, ¿cómo nosotros nos vamos a adherir a un plan Que no ha acabado el tiempo. Ajá. bajo el concepto supuesto del tema de la lucha contra el narcotráfico, sabiendo justamente que el plan que estamos suscribiendo es el plan de Donald Trump? Bueno, hasta ahí lo dejo, pues. Yo Miren, la verdad que es muy quiero decir lamentable que algo. no Panamá, la América Latina vaya contracorriente en este momento histórico en el que se encuentra el mundo. En Europa, miren, Bueno, los gobiernos, países Rebeca. como Suiza han prohibido el paso de los aviones de Estados Unidos por su participación en la agresión contra Irán. Islandia y Países Bajos el viernes se adherieron a la demanda de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional en contra de Israel y de la captura de Benjamín Netanyahu. O sea, América Latina va a contracorriente. Bueno, América Latina no, ¿ah? Hay Son los Una gobiernos, buena importantes Rebeca. parte, pues una países, buena parte. los países más poblados de la región no están adheridos. Por suerte, sus gobiernos están bajo la conducción de mandatarios racionales. Ah, Mira, bueno, eso tengo que decir. Además lo Brasil que el digo, pero viernes, Brasil le revocó la visa al vocero que iba para Brasil en represalia a que le revocaron la visa a un ministro del Brasil que tenía una cuestión que hacer allá en Estados Unidos. Entonces, mira, yo creo que Jorge dio los parámetros jurídicos ya porque nos impiden a nosotros entrar en ese tipo de acuerdos. Quiero dar los parámetros racionales. En la historia nuestra, recuerdo, o sea, bueno, como historiador, cuando le estaba entregando Colombia, firmándole el Mayarino Biglac a Estados Unidos, justo en el mismo momento que se estaba produciendo la sustracción de la mitad del territorio mexicano a este país, o sea, a México por parte de los Estados Unidos. Hoy, Estados Unidos va hacia una guerra. Nosotros hacemos acuerdos en el momento de guerra y además sabiendo ya que Estados Unidos va hacia un escenario bélico, prepara un escenario bélico con los BRICS, básicamente con China. Sabemos que tenemos todos los indicadores, las alianzas militares, el ahora no incremento. solamente estamos, El, escucha, el, ahora el, Panamá no está solo contra China, sino contra Rusia, contra la bueno, Federación Rusa, bueno, es que contra los trayendo enemigos de los Estados Unidos y la Panamá no tiene embajada de escudo. Ucrania a Panamá, qué locura, ¿eh? Vaya. Contra los enemigos de los Estados Unidos. Mira, parece propaganda barata, porque Ucrania no pinta nada en Panamá, ni Panamá en Ucrania, como no sea para hacer algo en favor de Ucrania aquí en Panamá. Entonces, esa es una propaganda barata que no sirve para nada, ¿no? Espero que no, simplemente no nos pidan que nosotros también financiemos cosas en Ucrania. Pero lo que sí es claro y es evidente es que los amigos de los Estados Unidos allá en el Golfo Pérsico, ellos han sido, Estados Unidos no ha tenido ninguna voluntad de defensa real, ellos han sido víctimas de ese aliado de los Estados Unidos. Por ahí hay una frase que corre, más que corre, vuela por todo el mundo. Vaya, ahora parece que ser amigo de los Estados Unidos es más peligroso que ser su enemigo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Estados Unidos ha demostrado ya que no puede defender a Israel, que no puede defender a ninguno de sus estados vasallos ahí próximo al Golfo Pérsico. Entonces, ¿cómo es posible que un gobierno se meta en un escenario bélico, además sin tener ejército, para llevar a su población a acuerdo en lo que vamos a terminar poniendo gente de nosotros, jóvenes panameños, allá en un escenario bélico que no es nuestro, que no nos corresponde y del cual no nos vamos a beneficiar? Entonces, el gobierno de Panamá nos pone en peligro a todos, porque al estar frente a los enemigos de Estados Unidos, gente que tiene armas nucleares, misiles hipersónicos, etcétera, etcétera, está arriesgando la vida de todos nosotros los panameños. Yo creo que sí amerita, y por ahí escuché un audio de Graciela Dixon que fue muy bueno,
de Sí, verdad sí, yo que lo ya escuché también. amerita una movilización efectiva contra este tema, porque nosotros no podemos permitir que nos conduzcan, ¿no? Como una recua, una manada de mula, o que nos conduzcan como ovejas al matadero que nuestro supuesto aliado nos está creando. Entonces ahí están los dos puntos. Estoy tratando de generar una síntesis. Tenemos una inhabilitación jurídica y deberíamos tener una inhabilitación racional también, porque es evidente que ese escenario no nos conviene. Es un escenario que nos mete en un peligro en el que nosotros, Panamá, no, Panamá va a cumplir un siglo de la única escaramuza bélica que ha tenido en su historia. Ya lo cumplió, que fue con Costa Rica. Fue una escaramuza. Y ahora nosotros nos metemos en estos escenarios, o damos que nos metan. Yo creo que una gran irresponsabilidad merece la construcción del instrumento jurídico que sea necesario en estos casos, para lograr que el gobierno se inhabilite para llevar adelante ese tipo de movimiento que nos pone a todos los panameños en Sí, peligro. Mira, Toño, lo que tú dices es correcto. Lo que está sucediendo actualmente, nosotros hacemos estos análisis para el mejor provecho de nuestro pueblo. Es decir, no para que formemos parte de guerra desde el punto de vista protagónico, sino para que hagamos lo que tenemos que hacer desde este país para luchar por un mundo de paz, un mundo de igualdad y un mundo de justicia. Y eso significa efectivamente pasar por la denuncia de estas guerras de agresión. Lo que está sucediendo actualmente en Oriente, en donde en función a su respuesta a la agresión, las bases militares fuera de Irán están siendo atacadas, las bases militares norteamericanas, tenemos que vernos en ese espejo ante la posibilidad de una guerra nuclear. O sea, si Estados Unidos convierte a Panamá en una plataforma militar y a nivel mundial se asume que gustosamente este espacio llamado Panamá asume esas estrategias de alianzas militares en contra de determinados países, nos convertimos en consecuencia en un objetivo militar. Por esa razón es importante que nuestro país, que el Estado panameño, practique una política de neutralidad activa, no la neutralidad del cementerio, la del que se queda callado viendo qué pasa en el mundo, sino la neutralidad del que pone a su disposición toda su capacidad política y diplomática para la construcción de un mundo de paz, que nos garantice en el mundo el perfil, la imagen, la visión de un pueblo que defiende celosamente su soberanía y que bajo ningún concepto está dispuesto a que nuestro territorio sea utilizado como plataforma de agresión contra pueblos hermanos o como zona estratégica, bélica, militar o como esfuerzo de guerra en contra de países más allá de América Latina. Y por esa razón es importante recalcar que todo lo que está haciendo el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional, transgrede lo que establece el artículo 425 del Código Penal en adelante, que habla sobre delitos de traición, espionaje, venta de la soberanía, entrega de la independencia nacional, delitos contra la personalidad jurídica internacional del Estado y todo lo que se ha venido haciendo desde comienzo del 25 a la fecha. Insertar Panamá en estrategia, en alianzas militares continentales, en donde se habla de un concepto de seguridad que responde al glosario que define la presidencia de Estados Unidos, la firma del memorándum, las posiciones de Panamá, del Estado panameño a través de este gobierno frente a los acontecimientos fundamentales de las relaciones internacionales, frente a semejantes violaciones flagrantes del derecho internacional público. Todo eso convierte a este gobierno en violador de lo que establece la Constitución política En y el Código cómplice y en Penal. agresor internacional también lo convierte, porque se Exactamente, alía con el agresor de todos esos frentes que tú mencionaste al principio. exactamente, Todos los frentes, exactamente. ahí está Estados Unidos y nosotros somos el nos pone en aliado peligro a del primer todos y a agresor todas. global. Y Nos nos pone están en peligro a involucrando en guerra y eso convierte a este gobierno en un gobierno traidor de la soberanía nacional y violador de la Constitución política. sí, nos En vez pone de en peligro proteger a la todos y seguridad a de su todas. gente. Rebeca, tiene el micrófono Sí. cerrado. Quedamos con esta última reflexión y esta semana pues tenemos que estar vigilantes de, vaya, las barbaridades que este gobierno de turno que tenemos va a seguir infringiéndole a la soberanía y a la autodeterminación de nuestro país, por supuesto. También estaremos revisando y analizando el escenario
del conflicto internacional que afecta no solo a Panamá, a la América Latina y al mundo entero, pero se acabó el programa, nos pasamos de minuto. Así que esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, creando poder popular. Chao, chao, nos vemos Saludos. el próximo. Saludos, Saludos. saludos.